Mis amados hermanos, continuamos en esta mañana con la obra redentora de Cristo, parte 10. En esta oportunidad empezamos con esta parte de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es su resurrección. Ya hemos visto sus padecimientos, hemos visto su crucifixión, hemos visto su muerte, su sepultura. Ahora estamos en su resurrección. Luego viene su ascensión, luego la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, luego la destrucción de Israel o del viejo cielo y la vieja tierra, y número 9, el ministerio presente de nuestro Señor Jesús, que es interceder por su pueblo, por su iglesia. Entonces son 9 aspectos que él he puesto en lista de esta obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y en esta oportunidad, tenemos 10 vídeos, 10 enseñanzas ya, y estamos en el número 4 de la resurrección. Así que este tema de la resurrección es como son todos los temas de la obra redentora de nuestro Señor Jesús, y es esto en donde nosotros aquí en la Nueva Vida en Cristo nos centramos. Pero esta área de la resurrección, de su muerte y de su resurrección, son actos y son elementos sumamente importantes. Así que les pido después de que presten atención, porque para mí, cada vez que yo medito en la palabra de Dios y me compenetro en la palabra de Dios y la estudio en el Antiguo, en el Nuevo, y a mí pues me llena. Yo soy el que realmente, yo personalmente me beneficio, yo personalmente, ¿cómo puedo decir? Glorifico el nombre de Dios porque ese es mi clamor en el Señor, ¿ok? Siempre ese es mi clamor en el Señor. Le digo, Señor, llévame más alto y más profundo en ti, Señor, en el conocimiento de ti, en el conocimiento de tu palabra. Y cuando buscamos, dice, el que busca encuentra, el que pide recibe, el que toca le es abierto. Así que no se cansen de esto, porque nos invita nuestro Señor a que lo conozcamos cada vez más. Entonces, esto es lo que quiero compartir con ustedes, mis hermanos. Vamos a empezar ahora con este tema, esta etapa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que les voy a pedir que vayamos al Evangelio de Juan. No sé cuánto nos va a llevar esta parte de la resurrección. Es un tema bastante amplio y no sé, no quiero decir cuántos vídeos nos va a llevar, pero sé que va a ser de bendición para todos, incluyéndome para mí también. Entonces vamos a leer este pasaje cuando nuestro Señor Jesús resucitó en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro
y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: ¿Por qué se han llevado a mi Señor? Y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Wow. Aquí vemos, amados hermanos, este hecho histórico sin precedentes, un hecho, le voy a decir, en la historia de la humanidad, que a veces nosotros, porque se nos han hablado muchas veces, nos han dicho acerca muchas veces, y lo tomamos bien livianamente y no consideramos la significancia de este hecho verídico que fue real, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y espero en el Señor, mis hermanos, de que podamos contemplar en las meditaciones que vamos a empezar de ahora, y bueno, y todo lo que hemos venido hablando, de que pongamos nuestra mente, alma y corazón, como decimos, en lo que vamos a aprender. Porque en este momento, en lo que voy a compartir, converge la obra de Dios. Podemos predicar de muchas cosas de la Biblia, pero si ignoramos estos dos elementos, estos dos actos que ocurrió en la vida de nuestro Señor Jesucristo en este momento de su obra redentora, si no tenemos claro esto lo que vamos a estudiar, pues no podemos en realidad tener o ver el verdadero evangelio. Lo digo eso con osadía y lo digo con convicción, porque después de meditar en la palabra, yo no pretendo decir de que yo sé todo lo que está en la palabra del Señor. Estoy creciendo y estoy aprendiendo en todos estos años que vengo como pastor y como cristiano. Siempre he escudriñado la palabra de Dios y aún todavía sigo escudriñando la palabra de Dios, pero lo que he podido encontrar hasta el día de hoy, especialmente en estos últimos años, pues ha sido para mí de un nuevo amanecer. Y esto que vamos a ver ahora es aún mucho más glorioso. Vemos aquí, acabamos de leer este acontecimiento histórico que fue real de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
todo el plan de Dios, escuchen por favor, escuchen, todo el plan de Dios se centran, convergen en dos actos o dos elementos en nuestro Señor Jesucristo. Su muerte y su resurrección. Si usted puede hacer un resumen de toda la Biblia, de todo lo que acontece en la Biblia, y si usted pone su mente y corazón, como dije, en estas dos áreas y entiende el significado de estas dos áreas, pues esta es el significado del plan, o mejor dicho, el plan de Dios desarrollado y puesto en acción y realizado. Es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si lo tenemos claro, estas dos áreas, usted va a tener claro el Evangelio, porque vamos a meditar en la palabra, porque esto es lo que el apóstol Pablo predicaba. Y esto es lo que Moisés, los profetas y los salmos decían que tenía que ocurrir. Esto es lo que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento convergen en este acontecimiento de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Sin muerte no hay resurrección. Y sin resurrección no hay nueva creación. Si no hubiera estos dos elementos, el día de hoy todavía estaría vigente la ley mosaica, no habría la iglesia de Cristo, no habría no habría el Nuevo Testamento, porque no tendría razón de ser, simplemente continuaría el Torah, pero sabemos por la palabra de Dios de que no podía continuar, porque en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la palabra del Señor nos habla de que el antiguo pacto o la ley mosaica solamente había sido puesto por un tiempo, por un periodo de tiempo. Eso lo dice Pablo en Gálatas, lo dicen los profetas en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, los Salmos, de que tenía que ser por un periodo de tiempo hasta que venga Cristo, hasta que venga el Mesías. Y cuando viene el Mesías, entonces tiene que ocurrir esto. O sea, el Mesías viene con una misión. Y Él viene, por eso es que Él en el huerto de Getsemaní dice, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Es de que Jesús muera. Y que al tercer día resucite. Y por medio de esta muerte y de esta resurrección, el plan de Dios es ejecutado. Entonces, desde ese momento en adelante, el plan de Dios ha continuado hasta el día de hoy. Y la palabra nos dice, por toda la eternidad. O sea, el antiguo pacto, la ley mosaica, tuvo un periodo de tiempo. Muchos no lo ven esto. Muchos todavía siguen viviendo de acuerdo a la ley mosaica. No entienden el significado de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando examinamos estas dos áreas, de su muerte y de su resurrección, es el plan de Dios para restaurar al pueblo de Israel. Acuérdense de que el pueblo de Israel
estuvieron divididos en el reinado del rey Salomón. En realidad se dividieron en Rehoboam, su hijo. No lo dividió cuando estaba Salomón, pero fue a causa de Salomón. Por su idolatría, por su desobediencia, a pesar de que fue un hombre de mucha sabiduría, pero fue un hombre idólatra, un rey idólatra. A causa de todo esto, es la voluntad de Dios de dividir el reino y quedarse solamente con dos. Pero Dios no ignora a todo su pueblo de Israel, a las 12 tribus. Él los quiere ver juntos. Pero deliberadamente Dios divide el reino, lo divide entre 10 y entre 2 tribus. Ahora las tribus del norte que se van, las 10 tribus del norte, es como lo hemos estudiado en los altares, son tan idólatras, tan perdidos, de que se mezclaron con los gentiles. Y en Oseas, en el capítulo 8, el profeta habla de que estaban tan perdidos el pueblo de Israel en aquel tiempo, de que dice que fueron absorbidos por los gentiles y se convirtieron en gentiles. Eso que ellos conocieron a Dios. Entre ellos estaban, yo me pregunto, entre ellos estaban los levitas, que eran la tribu llamada a servir a Dios como sacerdotes. Y los únicos que quedaron separados de esa división en Jerusalén fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero con los años, ambos, todo Israel, era un país, era una nación idólatra a lo sumo. Y eso lo hemos estudiado. Y como hemos también estudiado, Dios asocia y lo tipifica como una esposa, porque sabemos de que Dios se casó con Israel. Pero esta esposa era una esposa sumamente infiel, idólatra. Y la única forma, él no quería abandonar, él quería ser siempre fiel y siempre fue fiel. Por eso es que muchas de las alabanzas que cantamos, Señor, porque tu fidelidad es para siempre. Nosotros podemos ser infieles, pero tú eres siempre fiel. Él siempre se mantuvo fiel. Él no abandonó a su pueblo Israel. Él no abandonó a esta esposa idólatra. Y la única forma de restaurar esta relación, este matrimonio, es de que ella muera. Pero muera ¿cómo? Muera por medio de Cristo en la cruz. Y cuando resucite, pueda resucitar, no divididos más, porque usted va a leer en muchos pasajes en el Nuevo Testamento, Pablo lo habla cuando habla acerca de los gentiles y del pueblo de Israel, que hizo uno. Está hablando de los gentiles del pueblo de Israel, también los gentiles que no eran de Israel. O sea que las 10 tribus del norte y los gentiles. O sea, el plan de Dios es esto. Esto es como yo puedo percibir y esta es mi perspectiva. Veo de que en el plan de Dios de dividir al reino y de enviar a las 10 tribus al norte, y esas 10 tribus al norte se fueron por todas partes y se mezclaron con los gentiles. No había diferencia entre el pueblo de Israel y los gentiles, porque
adoraban el mismo Dios. Israel del norte habían ignorado a Dios verdadero, a Jehová. Entonces, al pueblo de Israel, al perderse entre los gentiles, ahora es como si Él los hubiese enviado a los gentiles para que por medio de los gentiles, todos los gentiles del mundo, puedan ser unidos y formar una sola entidad en Cristo Jesús. Eso lo podemos desarrollar más adelante, después. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, mis hermanos? Es de que si es que no hubiese habido muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, esta mujer no es restaurada, esta esposa no es restaurada. Pero lo interesante es que esta esposa ahora, en aquel tiempo era Israel. Pero cuando viene Israel, los dos que se habían dividido ahora pueden ser unos en Cristo. Y estos que vienen del norte vienen con los gentiles eventualmente. Entonces ahora los gentiles, y con las 10 tribus que estaban en el norte que se perdieron, con las 2 tribus del sur que estaban en Jerusalén, ahora todos nos unimos. ¿Por qué? Por medio de Cristo. ¿Cómo? Por medio de su muerte y en su resurrección. Entonces ahora judíos y gentiles que creen en Jesús ahora forman parte de esta nueva nación, de esta nueva que se llama la Iglesia de Cristo. Esta es la esposa fiel que ha resucitado. Este es el plan de Dios que tiene para el mundo. Porque si no hubiese existido la muerte de nuestro Señor Jesús y no hay resurrección, entonces no hay iglesia, no hay nueva creación, no existiría. ¿Se dan cuenta? Y cuando llevamos esta verdad de la palabra de Dios, ahora por decir, en tiempos de evangelización, cuando nos hemos acostumbrado a predicar la palabra y invitar a personas que lleguen a Cristo y le decimos, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Yo no digo que está mal eso, está bien, pero es más profundo que eso. Cuando invitamos a una persona que venga a Cristo, estamos invitando a esa persona, ven y muere. Ven y muere en Cristo, porque en Cristo cuando mueres, luego Él te resucita en una nueva criatura. ¿Muere a qué? Muere a esa naturaleza pecaminosa, corrupta que todos hemos heredado de Adán. Entonces el pueblo judío, los judíos que vienen a Cristo, mueren a la ley del antiguo pacto por medio de Cristo y mueren también a esa naturaleza corrupta que ellos también, como nosotros, heredamos todos de Adán. Y cuando resucita nuestro Señor Jesucristo, entonces ahora nosotros resucitamos en una nueva vida. ¿Se dan cuenta? Si no hay muerte, no hay resurrección. La situación es de que nosotros hemos invitado a personas que lleguen a Cristo, pero no les hemos dicho que tú vas a morir cuando llegues a Cristo. Más bien le hemos dicho que tú vas a tener vida y vida en abundancia, el cual es cierto, pero nos hemos saltado de este momento de la muerte, porque para eso vino Jesús, para que nosotros muramos, seamos bautizados juntamente con Él. Pero cuando nosotros morimos juntamente con Él, podemos resucitar juntamente con Él. Eso es lo que dice Romanos 6. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo no resucita y simplemente muere, entonces no es el Mesías. Muere por nuestros pecados, pero no podemos tener vida nueva. Vendría a ser como un sacrificio más en el antiguo pacto. No habría nueva creación, no habría nuevo cielo y nueva tierra.
Y lo bueno que tenemos nosotros, encontramos en esta verdad, es que esta es la única verdad que divide el resto de las otras religiones, porque digo estas religiones porque el cristianismo no es una religión, sino es una relación con Dios. Esto es lo que nos divide de otras religiones, porque otras religiones no tienen esto. Sus profetas han muerto, pero no han resucitado. Sus profetas proclaman paz y gozo. ¿Por medio de qué? Por medio de una disciplina del ser humano, de aquella persona que practica esa religión. Eso no es cristianismo. Cristianismo es cuando venimos a Cristo, morimos con Él. ¿Morimos a qué? A esa naturaleza corrupta y pecaminosa que nos lleva al pecado. En Cristo es la única fe en el mundo que elimina y trata esta situación del pecado de raíz. Lo destruye totalmente. ¿Por qué? Porque es la muerte quien destruye el poder del pecado. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo murió. Porque Él se llevó todos los pecados del mundo sobre su cuerpo a la tumba y murió con ellos. Y cuando Él resucitó en una nueva vida. Nosotros ahora podemos resucitar juntamente con Él. Entonces, si no hay muerte y no hay resurrección, como les dije, no hay nueva creación, no hay cristianismo, no hay nueva vida, no hay caminar en el Espíritu, no hay nada de eso. Y esto es lo que el apóstol Pablo predica. Y esto es lo que los profetas, los salmos, Moisés decían en el Antiguo Testamento. No es porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice. Así que vayamos a algunos versículos y leamos estos pasajes. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí tienen ustedes la palabra murió. Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Presten atención porque todos estos versículos que estoy leyendo llevan exactamente, lo que vamos a leer más adelante, dicen exactamente lo mismo. Hechos capítulo 26, versículos 22 y 23. Pablo aquí hablando. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo, entre paréntesis judío, al pueblo judío y a los gentiles. Aquí Pablo, en estos dos pasajes que acabamos de leer, él está dando testimonio de lo que él está predicando y enseñando. Y precisamente porque él está predicando y enseñando esta verdad del Evangelio, él es perseguido y lo quiere matar. ¿Y qué es lo que está predicando? Dice lo mismo lo que Moisés decía, lo mismo lo que los profetas decían, lo mismo lo que los salmos decían. Eso es lo que predica Pablo. ¿Y qué es lo que está predicando? Está predicando la esperanza de
Israel, ¿cuál? La unión de estos dos pueblos y que sean nuevamente uno como eran al inicio. La esperanza de Israel. Pero en esta esperanza de Israel, en esta unión de Israel, no solamente va a ser las 10 tribus y las 2 tribus que se van a unir, sino con estas 10 tribus venimos todos los gentiles que formamos parte en este mundo para ser unos en Cristo. Es por ello de que nuestro Señor Jesucristo, cuando usted lee los evangelios, nuestro Señor Jesús, ¿se acuerdan esa mujer que se le acerca y le pide un favor a nuestro Señor Jesús? Le dice, ¿puedes sanar a mi hija? Entonces esta mujer no era judía. Y el Señor Jesucristo le dice, he venido a buscar al pueblo que se ha perdido de Israel. ¿Cuáles se han perdido? Aquellas 10 tribus. Pero también el Señor nos habla que no solamente las 10 tribus, sino todos. Porque Él también dice en el Evangelio de que tengo otro rebaño que tengo que traer. Hablando de los gentiles. Entonces seguimos meditando en estos versículos. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, en el versículo 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué se está refiriendo? Miren, está hablando de destruir este templo. ¿De qué se está hablando? Del templo de su cuerpo. O sea, muerte. Está hablando de su muerte. Y luego dice, en 3 días lo levantaré. Y levantaré es su resurrección. Estábamos compartiendo con los hermanos en el estudio bíblico el día viernes para mí y el día jueves para nuestros hermanos que estaban al otro lado. Y casi al final del estudio una hermana preguntó al final, y me pareció bastante interesante su pregunta, y dijo, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo se demoró 3 días y 3 noches? ¿Por qué no se murió y a las horas Él resucitó? Y en la verdad, no tenemos evidencia por qué, pero sí sabemos qué es lo que estaba haciendo. Y en este momento, pues, yo pienso de que hay una razón y estoy estudiándola. Lo digo esto porque lo que estoy compartiendo con ustedes en este momento de su muerte y resurrección, el cual es el centro del plan de Dios, es la bisagra que gira esta humanidad. Es el centro de la palabra de Dios, en donde toda la palabra de Dios converge en estos 2 actos. Han tenido que haber sido de tan importancia para que nuestro Señor Jesucristo se demore 3 días y 3 noches. Sabe que estaba haciendo unos cálculos anoche mientras estaba estudiando esto. Porque en realidad no son 3 días exactos y 3 noches exactos. Pero cuando usted se pone a añadir las horas, ¿usted sabe cuántas horas es desde que Él murió hasta que Él resucitó? 40 horas. ¿Por qué 40 horas? Porque el número 40 tiene un significado muy interesante en la Biblia. 40 años el pueblo de Israel en el desierto. 40 días nuestro Señor Jesús en el desierto. El número 40 es de gran significancia y sentí en el corazón de averiguar y más, yo no digo que son exacto 40, son 39, pero pienso de que hay alguna verdad interesante en eso. De gran significancia, lo vamos a estudiar más adelante.
En el libro de Lucas, en el capítulo 24, les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese su muerte y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Se dan cuenta del significado de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Sin estos dos elementos, sin estos dos actos, no existe, el plan de Dios no puede ser ejecutado. Yo he escrito algo y lo quiero leer. El Antiguo Testamento está lleno de profecías de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo les voy a decir personalmente, hay muchos en los estudios que estoy haciendo, he leído muchos scholars o maestros en la Biblia que hablan y declaran de que muchos judíos no se convirtieron en el tiempo que Pablo estaba predicando la palabra, porque ellos no veían la evidencia del Mesías que había resucitado. No veían la evidencia en las Escrituras, y es por ello de que no muchos judíos se convirtieron. Y yo, cuando leí este comentario de este scholar o de este maestro, dije: ¿dónde está? Hay un pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, en donde Pablo está predicando la palabra del Señor por toda esta región en sus viajes. Y el libro de los Hechos dice claramente de que millares de judíos se convertían. Millares de judíos se convertían, porque esto es las noticias que Pablo está llevando a los apóstoles en su regreso a Jerusalén. Dice de que millares de judíos están llegando al reino, pero luego dice de que muchos de ellos son celosos por la ley. Es porque en ese tiempo la ley mosaica está vigente y el nuevo pacto también están vigentes los dos, como lo hemos estudiado. Pero a pesar de esto, hay muchos judíos que se convierten. Y yo pensaba de que en el Antiguo Testamento, porque cuando usted empieza a estudiar el Antiguo Testamento, no va a encontrar muchos pasajes que hablen acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Van a haber bastantes pasajes que hablan de su muerte, de la venida del Mesías, del nuevo cielo y la nueva tierra. Todas estas profecías que se cumplen en nuestro Señor Jesucristo, pero no va a encontrar muchas acerca de su resurrección. En realidad, cuando usted se pone a estudiar, va a encontrar dos escrituras. Uno es el Salmo 16, versículo 10, el Salmo 16, versículo 10, y Oseas, el capítulo 6, versículo 9. Yo me preguntaba, pero tiene que haber más. Tiene que haber más escrituras. ¿Por qué? Porque Pablo, lo que acabábamos de leer anteriormente en el libro de los Hechos, de que él dice que no predica otra cosa de lo que Moisés y los salmos y los profetas decían. Y está predicando a Cristo como el Mesías. Está predicando acerca de su muerte, de su resurrección. Dice, conforme a las Escrituras. Acuérdense, no es conforme al Nuevo Testamento, porque en aquel tiempo Pablo
de los días de Pablo no está escrito el Nuevo Testamento, no está escrito los Evangelios, ellos solamente tienen el Antiguo Testamento. Entonces Pablo está predicando del Antiguo Testamento al Mesías, de que él iba a padecer, iba a morir e iba a resucitar y que él era el Mesías. O sea, Pablo está predicando del antiguo pacto, del Antiguo Testamento al Mesías. Y lo lindo es, mis hermanos, es de que para nosotros que tenemos ahora los dos, el antiguo y el nuevo, nos es fácil predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo en el nuevo. Pero si no tuviéramos lo nuevo, ¿cómo podríamos predicar a Cristo con lo antiguo, con el Viejo Testamento o el Antiguo Testamento? Pablo lo hacía. Entonces, en mi deseo de hacer lo mismo, como decía al comienzo, el que busca encuentra, el que toca se le abre. Y cuando usted empieza a escudriñar la palabra, usted va a encontrar precisamente lo que Pablo decía. Y yo personalmente he empezado a ver lo que Pablo veía. Yo no digo que veo todo, no, estoy en esa, ¿cómo que puedo decir? En ese deseo de ver las Escrituras acerca de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y vamos a concluir con la lectura de un pasaje de que yo pensaba que no tenía nada que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero uno se empieza a examinar y usted no solamente va a ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como tipo, pero también va a ver el plan de Dios perfecto. Y se va a dar cuenta en este pasaje de que hay estos dos elementos, la muerte y la resurrección. Y es el plan de Dios, no solamente lo está hablando acá para Israel, pero en realidad es para todo el mundo. ¿Cuántos de ustedes conocen el pasaje en Ezequiel, en el capítulo 37, que habla del valle de los huesos secos? ¿Cuántos de nosotros pensábamos, yo pensé, hasta un tiempo atrás, yo pensé de que el valle de los huesos secos era literalmente un valle donde estaban los huesos secos y que Ezequiel, ordenado por Dios, profetiza sobre ese valle y las personas literalmente resucitan y vemos cómo los huesos, porque lo vamos a leer en este momento, se forman poco a poco y hay inclusive películas acerca de esto, documentales acerca de este pasaje. Pero cuando usted empieza a leer las Escrituras, en realidad no está hablando literalmente de que personas están resucitando. Está hablando acerca de Israel, está hablando acerca del nuevo Israel, está hablando acerca de la iglesia de Cristo. Leamos por un momento, terminemos con esto porque ya se me acaba el tiempo. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 hasta el 14. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabras de Jehová.
Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí los dicen, nuestros huesos se secaron y pareció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dios está hablando. Esta parábola este acontecimiento es una profecía, no solamente del pueblo de Israel, pero del pueblo de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el pueblo de Israel ahora, es la nueva Jerusalén. Lo que está hablando aquí en este momento no es literal de aquel momento, está hablando lo que iba a ocurrir con Cristo por medio de su muerte y medio de su resurrección, de este nuevo Israel que ahora empezó a existir desde el nacimiento de la iglesia de Cristo. Es una profecía que se cumple cuando nuestro Señor Jesucristo muere y resucita y empieza la obra de nuestro Dios, el reino de Dios, la iglesia de Cristo. Y se pueden dar cuenta cómo cada parte se juntan. Yo pienso, mis hermanos, si llevamos la palabra de Dios a lo que está describiendo aquí el profeta, vemos cómo es. Esto es lo que ocurre cuando una persona llega a Cristo. Esa persona que está sin Cristo está muerta espiritualmente, sepultada espiritualmente. No tiene conocimiento de Dios, no puede tener comunión con Dios porque está separado de Dios. Está apartado de Dios, no puede conocerlo porque está muerto. Y entonces aquí el profeta está profetizando sobre esos huesos, sobre esos sepulcros. Y profetiza, dice, y el Señor cuando el profeta empieza a profetizar, esos huesos empiezan a formarse, los tendones se unen, la piel, la carne, los músculos se empiezan a formar, pero dicen, estos no tienen espíritu, profetiza, espíritu venga, y entonces el Espíritu Santo entra en ellos y empiezan a moverse, a caminar, hablando del nuevo nacimiento, hablando de un cristiano cuando llega a Cristo. Y cuando esa persona es formada por el milagro de la predicación y del Espíritu Santo, cuando cae sobre personas que no conocen a Cristo, hay esa transformación. Aquellas personas han muerto en Cristo y ahora resucitan en Cristo porque
porque por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se pueden dar cuenta cómo esto es lo que Pablo predicaba en el Antiguo Testamento, cuando él estaba vivo. Predicaba al Mesías porque él era el Mesías y que esto es lo que los profetas habían predicado en el Antiguo Testamento. No vemos la palabra que dice que el Mesías va a resucitar al tercer día. Sí lo dice en Joseas en el capítulo 6, lo dice el Salmo 16, que también lo hemos leído, pero lo dice a través de estos pasajes, porque ninguno de estos pasajes de esta resurrección de estos huesos secos, hablando proféticamente, porque esto no es un hecho histórico, no se realizó en aquel tiempo, es una profecía del pueblo de Israel. Y todo lo que ocurrió para Israel es el nuevo Israel, no el viejo Israel. Y sin la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no hay nuevo Israel, no hay nuevo Jerusalén. Entonces encontramos y todos los pasajes, y esto por eso es que le digo, yo he empezado a ver lo que Pablo veía en el Antiguo Testamento. Encontramos en el libro de Isaías muchísimos pasajes que hablan de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, de su resurrección. Porque nada de lo que se profetiza en el Antiguo Testamento acerca del nuevo cielo y de la nueva tierra, que lo habla Isaías en el capítulo 65, nada de eso se puede realizar si es que Jesús no muere y resucita. El Antiguo Testamento está lleno de esos tesoros. Pero para nosotros, para escudriñarlos y obtener y ver qué es lo que estaba escondido. Por eso es que Pablo dice, este misterio que estaba escondido por las edades y que solamente les fue revelado a sus santos, dice en el Nuevo Testamento. Y damos gracias a Dios que nosotros por medio de la palabra de Dios podemos ver lo que Pablo veía. Y ahora cuando empezamos a estudiar esta obra de nuestro Señor Jesús, que es de su resurrección, nos lleva a entender con mayor claridad nuestra identidad, que lo hemos venido predicando por bastante tiempo. O sea, nos refuerza qué es lo que realmente nosotros creemos y quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. En su muerte y en su resurrección. Ok, Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo. Señor, por tu palabra, por las riquezas y los tesoros que hay, Señor, en ello. Nos gozamos en tu presencia, nos gozamos, Señor, en tu palabra, porque, Señor, es vida para nuestro cuerpo, para nuestros huesos, como dice, Señor, en el libro capítulo 3 de Proverbios, Padre. En el nombre de Jesús, yo oro en el nombre de Cristo, Señor, de que lo que hemos meditado en esta mañana, Señor, en este tiempo, realmente sea grabado en nuestros espíritus y no solamente en nuestras mentes, que podamos llevarlo a fruto, a obrar, Señor, en nuestro diario vivir, porque es para vivirlo, mi Dios, no solamente para saberlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.